Muy buenas, soy Cristian y te voy a explicar en este vídeo cómo añadir dificultad, cómo añadir handicaps en tu entrenamiento de calistenia. Primer punto que quiero aclarar es por qué queremos añadir dificultad en nuestros movimientos básicos de calistenia. Y es porque normalmente nos solemos estancar. Lo que queremos es romper ese estancamiento de una forma que podamos mantenerlo, ¿vale? Os voy a hablar de 5 procesos de cómo romper ese estancamiento y cómo añadir dificultad en nuestros movimientos básicos. El ejercicio que vamos a tener de referencia, y como no, es la dominada. Imagínate que eres capaz de hacer 10 dominadas o mucho más en 3 series. Es decir, la primera serie haces 10 dominadas, la segunda 10 dominadas y la tercera 10 dominadas. Y a lo mejor tienes un ritmo de repeticiones que te guardas en la recámara de 5, de 6, de 7 y dices, hostia, puedo hacer muchas más, pero voy a hacer 10 porque no quiero hacer 17 dominadas. El primer handicap que podemos añadir, es el que conocemos y es el más visto, es añadir peso adicional. Es decir, chaleco de lastre o añadir un peso extra en nuestras dominadas. Eso lo que puede hacer es romper nuestra manera de esas 10 dominadas. Y a lo mejor la primera serie hacemos 8 dominadas, la segunda serie hacemos 6 dominadas y la tercera hacemos 4 dominadas. Y nuestro objetivo es hacer 10 dominadas. Entonces, con ese handicap, con el peso adicional, podemos romper esa brecha y podemos otra vez intentar llegar a las 10 dominadas. Es una de las maneras más sencillas y más comunes. Es decir, te puedes comprar un chaleco de lastre o te puedes poner una mochila, un cinturón de lastre con una pesa de 5 kilos e ir añadiendo peso. Y os voy a poner un ejemplo. Si yo me añado 5 kilos y hago la primera serie 10 dominadas, la segunda 8 y la tercera serie hago 6, mi objetivo será hacer las 3 series 10 dominadas. Cuando haga las 3 series 10 dominadas, añadiré más peso para poder cumplir con las dominadas que yo quiero. Imagínate que quiero hacer 10 dominadas con 10 kilos en las 3 series. El segundo handicap que os quiero mostrar es la limitación del movimiento. Es decir, no es lo mismo hacer dominadas normales con los dos brazos que asistidas a una mano, que dominadas arqueras, que dominadas explosivas, ¿vale? Lo que podemos hacer es que si has hecho 3 series de 10 dominadas, puedes añadir dominadas asistidas a una mano. Es decir, intentar hacer 3 por lado o hacer dominadas arqueras. También puedes añadir el handicap de la dominada explosiva o llevar la dominada hacia el esternón. También el tercer handicap importante es añadir desequilibrio. Si cogemos el caso de antes de hacer 3 series de 10 dominadas en barra, lo que podemos hacer añadiendo desequilibrio es hacer lo mismo pero en anillas. Y vamos a ver cuánto hacemos. O hacer lo mismo pero en unas bolas de escalada, como os muestro en pantalla. ¿Vale? Es un handicap que puede ser bastante efectivo. Cuarto handicap, tiempo de descanso. Este para mí es muy importante, ya que puedes hacer 3 series de 10 dominadas. Quiero recordar que estamos cogiendo el mismo caso en todos los handicaps. Puedes hacer 3 series de 10 dominadas y en cada serie descansar 3 minutos. Entonces sí que podrás hacer esas 10 dominadas, pero en vez de descansar 3 minutos, vamos a restringir ese tiempo y vamos a descansar 1 minuto y medio, vamos a descansar 2 minutos y vamos a ver cuántas dominadas vamos a hacer. Hostia, a lo mejor te das cuenta que cuando descansas 1 minuto menos, es decir, 2 minutos, puedes hacer solo 8 dominadas o 7 dominadas. Hostia, pues voy a ver en esta restricción en el tiempo, es decir, descansando 2 minutos, intentar llegar a hacer 3 series de 10 dominadas. Cuando lo haga ya puedo añadir más handicaps como los que he comentado antes. Quinto handicap, modificaciones de agarre. En función del agarre que tengas puedes hacer más o menos dominadas. No es lo mismo hacer las dominadas en supinación que en pronación. Puedes hacer 10 dominadas en supinación. Es bastante común que la gente en supinación pueda hacer más dominadas. Más que nada porque la posición de supinación es más fácil porque
Principalmente está más activado los músculos del brazo, del hombro, de la espalda, la musculatura flexora del antebrazo, los bíceps. Son músculos que participan más cuando están en supinación, cuando tenemos la palma de la mano mirando hacia nosotros. Por eso normalmente nos cuesta menos en esa posición. Lo que tenemos que hacer es añadir handicaps, es decir, si hacemos 3 series de 10 dominadas en supinación, ahora vamos a intentar hacer 3 series de 10 dominadas en pronación. También podemos añadir bastante handicaps. Lo vamos a hacer en pronación, vamos a cortar el tiempo y vamos a hacerlo con peso adicional. Pero tampoco aconsejo mucho añadir muchos handicaps de golpe, porque si no, no vas a poder hacer absolutamente nada y te va a ser muy difícil y vas a desistir. Te aconsejo que tengas un diario de entrenamiento para ver si estás mejorando y poder apuntar cuando acabes el entreno lo que has hecho y para poder ver, por ejemplo, al final del mes, cómo has progresado en las dominadas. Vale, así que debajo en la descripción tendréis una plantilla con movimientos básicos de calistenia y añadiendo handicaps. La podéis utilizar, es totalmente gratis y sin ninguna restricción. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo totalmente diferente a lo normal. Cualquier duda que tengáis sobre el vídeo o cualquier duda que tengáis acerca de este tema me lo podéis dejar en la caja de los comentarios.